Hoy hemos celebrado la solemnidad de San José. San José es un santo que su santidad la ha ido descubriendo en los últimos años, sobre todo en el último año, si os he de ser sinceros. Antes pensaba que era un hombre que había tenido muchísima suerte, que había sido santo, pero nada más. Sin embargo, me di cuenta el año pasado que si los apóstoles tuvieron suerte, si los apóstoles tuvieron una misión verdaderamente única, la de entregar el Evangelio a los hombres, a San José Dios les confía a Jesús y a María. Yo esto es algo que he meditado mucho. La suerte tan inmensa, el designio tan impresionante que tuvieron los apóstoles. Es verdad que todo ser humano puede considerarse afortunado, porque a todo ser humano Dios le da mucho, pero los apóstoles tuvieron la suerte de estar 3 años viendo el rostro de Jesús, escuchando las palabras de su boca. Les formó tan maravillosamente bien porque ellos eran los que a su vez tenían que entregar el Evangelio al resto de los pueblos. Pero os podéis imaginar lo que era pasar 3 años con Jesús, comiendo con Él, viendo cómo se tumbaba para dormir a veces en el campo, viendo cómo descansaba, viendo sus predicaciones, sus explicaciones, sus consuelos cuando Él se acercaba a un apóstol y le animaba. Eso verdaderamente es envidiable. Si hay algo envidiable en este mundo, es eso. Eso no se puede comparar ni a las mayores fortunas, ni a la salud corporal, ni a nada. Pues si con los años he ido meditando acerca de la suerte que tuvieron ellos, he ido entendiendo la sana envidia que se les puede tener, el caso de San José es mayor. Porque, lo repito, los apóstoles se les concedió tanto estar en tal lugar porque ellos iban a entregar el Evangelio. Jesús, a través de ellos, iba a entregar el Evangelio. El caso de José es mucho más. El Padre le entrega a él a Jesús, que es más que el Evangelio. Jesús es más que su palabra, su predicación. Si a los otros se lo entregó 3 años, a San José se lo entregó cerca de 30. Los otros lo pudieron ver en muchísimos momentos. San José lo veía todo el día, cuando trabajaba, cuando comían, etc. No solamente eso, sino que a San José le entrega también a María. Se la confía a él. Él es el depositario, el custodio, el testigo único, el que les escuchaba y el que les hablaba, porque María, aun llevando una vida normal en Nazaret, sin duda alguna, sería una mujer muy recogida, una mujer que le gustaba dedicarse a la oración. Le da también a María. En cierto modo, María era la explicación de Jesús. Jesús, sobre todo niño, para José podía ser más un enigma, podía ser un misterio, de momento velado. La divinidad estaba velada en ese niño que parecía un niño normal, muy bueno, pero normal. Sin embargo, allí tenía a María para explicarle ese misterio. La misma María, aunque Dios solo le hubiera confiado
a José María únicamente, la misma María, como he dicho en otros sermones, en mi opinión, vale más que toda la Iglesia. Con lo cual ya solo con María, José era el más afortunado de los hombres. Se le entregaba el don más grande que se le había dado a ningún otro ser humano. Fijaos además que con esto que os he dicho, la casa de Nazaret era más santa que el templo. La casa de Nazaret, a los ojos de Dios, era un lugar muchísimo más santo que el templo, porque allí estaba la verdadera arca de la alianza. El arca de la alianza que había estado, ya no, que había estado en el Sancta Sanctorum del templo, era una imagen de María. Era como una profecía material, tangible, visible, de lo que iba a ser la Virgen María. Y el propiciatorio, así se llamaba a la tapa que estaba sobre el arca de la alianza, lo que hace propicios, porque allí se derramaba la sangre del Cordero Pascual una vez al año. El sumo sacerdote derramaba la sangre de la víctima sobre el propiciatorio, lo que nos hace propicios. El propiciatorio era símbolo de Cristo y con la sangre de la pasión de Cristo. Allí, en la casa de Nazaret, estaba la verdadera arca y el verdadero propiciatorio. El propiciatorio que había estado en el Sancta Sanctorum hasta que los asirios invadieron Jerusalén y destruyeron el templo, el propiciatorio realmente por sí mismo no salvaba. El propiciatorio era imagen de Cristo, lo mismo que el arca era imagen de la Virgen María. El propiciatorio sí que era el lugar que recogía esa sangre de la víctima y en ese sentido, por la obediencia a Dios, por la obediencia a la palabra de Dios, sí que hacía propicios a aquellos hombres que ofrecían esos sacrificios. Pero todo eso era limitado, tenía una efectividad parcial. Lo auténtico, lo que iba a ser permanente y lo que era en un grado muchísimo más grande, era la auténtica arca y el auténtico propiciatorio. Luego, esa casa de Nazaret era verdaderamente un templo. Y si es cierto, y es posible que lo sea, que la casa de Nazaret, los ángeles la trasladaran a Loreto, con toda razón, esa casa está en el mismísimo centro de esa preciosa e impresionante basílica. Porque esos muros son los muros de algo que fue más que el Sancta Sanctorum de Jerusalén, que no nos queda. Hasta en eso podemos ver un símbolo. Los muros de lo que era símbolo ya no están. Y los muros de lo que fue la realidad posiblemente sí que están allí en Loreto, en mitad de una preciosa basílica. Tenemos un templo, tenemos el arca. Nos podemos preguntar, ¿y había un sumo sacerdote? En mi opinión, el sumo sacerdote de ese templo era San José. Es cierto que la carta a los Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote de la nueva alianza, que está intercediendo ante Dios Padre por todos nosotros. Jesús es el nuevo sacerdote. Pero en mi opinión, creo que en esa época Jesús todavía no ejercía como sumo sacerdote, porque era un niño.
el sumo sacerdote tenía una serie de funciones sacrificiales y cultuales, pero el niño Jesús de momento era un niño que jugaba, que aprendía a hablar. No creo yo que podamos considerar que un niño que está jugando y que está aprendiendo a dar sus pasos está ejerciendo de sumo sacerdote. Parece más lógico pensar que fue San José. San José, con su oración, con su adoración, él era el sumo sacerdote ante el arca de la alianza, cuidando el propiciatorio que ella sostenía sobre sí mismo. Otra razón para pensar que Jesús en ese momento, cuando era niño, antes de su vida pública, no era el sumo sacerdote, es que en la palabra de Dios se dice que el sacerdote, y por lo tanto más el sumo sacerdote, debía ser lavado y ungido. Dice el capítulo 8 del Levítico: Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Esto ocurriría en Mateo 13 cuando dice: y entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Allí es lavado. Y después diréis: ¿y la unción? La unción era cuando el sacerdote derramaba el óleo santo sobre el que iba a ser consagrado. Derramando el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo, dice el libro del Levítico. Pues en mi opinión la primera unción fue cuando, al salir del agua, dice el Evangelio, en ese momento el cielo se abrió y él vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y posándose sobre él. La unción del óleo provocaba que viniera el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. En el caso de Jesús, al salir del agua del Jordán, vino el mismo Espíritu Santo. No hubo un aceite material. Sin aceite material recibió al mismo Espíritu sobre sí. Después habría una segunda unción, no ya con un óleo, sino con su misma sangre en la pasión. Esa segunda unción, allí sí que verdaderamente se consuma la misión de Cristo como sumo sacerdote sobre el altar que es la cruz. Cristo iba a ser sumo sacerdote. Cristo iba a ser sumo sacerdote eterno ante Dios Padre. Pero mientras San José estuvo vivo en esa casa, mi opinión es que él ejerció las funciones de sumo sacerdote ante el arca y ante el propiciatorio. Fijaos la enseñanza que esto tiene para todos nosotros, porque nos enseña cómo cualquiera que está en una casa llevando un oficio tranquilo, llevando una vida honesta, orando a Dios, puede tener a Dios en su corazón, puede hacer de su casa una morada de Dios, puede ejercer funciones sacerdotales con el sacerdocio común de los fieles. No va a poder consagrar, no va a poder hablar en nombre de toda la comunidad a Dios ante el altar, no, pero él puede estar con Dios y verdaderamente ofrecer un incienso de alabanza todos los días. Si esto lo comprendemos bien, lo que es el sacerdocio común de los fieles, el que Dios esté con nosotros, nuestro corazón como el lugar donde se le presta culto a Dios, la casa santa y santificada como un templo, entenderemos que San José no es que hiciera esto, es que lo hizo en el grado más grande que ha visto la humanidad y verá. Con todo esto que os estoy diciendo, veo muy difícil
que nadie nunca llegue a la santidad de San José, al lado de la santidad ya máxima de María y la santidad infinita de Jesús. San José, por lo tanto, ahora entiendo que no es un santo más, que no es simplemente alguien que tuvo mucha suerte. No, San José hubo un designio expreso de Dios Padre, entregándole los tesoros más grandes que iba a dar a la humanidad. Así que todos nosotros haremos muy bien en encomendarnos a Él, haremos muy bien en hablar con Él, en pedirle cosas, en meditar su vida. Todos nosotros, en cierto modo, si tenemos a María como madre, en cierto modo también tenemos como protector a San José, porque dentro de María estaba la Iglesia. En el proyecto de Dios mientras estaban en la casa de Nazaret y ahora en el cielo. Y San José, cuidando a la Virgen, en el fondo estaba cuidando a la Virgen y sus futuros hijos espirituales. Así que cuanta más devoción tengamos a San José, mucho mejor, porque San José está deseando mostrar su cariño, su amor hacia los hijos de María. San José ahora ya no tiene que cuidarlos y custodiarlos en el cielo. San José ahora lo que puede hacer es pedir por nosotros, acompañarnos, hijos de María verdaderamente. Pues nada más, que todos nosotros entendamos lo que se ha celebrado durante todo este día, y ahora está acabando el atardecer, pero que a partir de ahora todas las solemnidades de San José meditemos el designio de Dios de este hombre, como nosotros, pero en tal situación que verdaderamente casi parece que tengamos que considerarlo más en el orden de los ángeles que de los hombres. Yo creo que cuando Jesús dijo que San Juan Bautista era el mayor entre los nacidos de mujer, de los que había habido hasta entonces, yo creo que no contó a José, porque José, yo creo que hubiera dicho, José es otro orden, José está a otro nivel, José estuvo verdaderamente en el mismo cielo, estuvo en el horno del amor de Dios. Recordad que eran 3 hombres los que estaban en el horno en el libro de Daniel, y 3 estaban allí en la casa de Nazaret. Así que a esta hermandad aquí reunida, meditad este designio de Dios, porque estáis consagrados a un santo que no es un santo más. Estáis consagrados al gran protector de la Iglesia. A Él nos encomendamos y a Él pedimos que desde el cielo ore por nosotros.